Listo, entonces voy a presentarles Buenos por días, acá mi profesor. pantalla. Y me confirman cuando la vean. Ya, ingeniero. Listo. Entonces hoy vamos a ver el rectificador de onda completa trifásico con carga RLE. Entonces, bueno, como previamente nosotros veíamos, eh, nuestros voltajes de línea que están definidos como BRS, BST, BTR y sus negativos. ¿Listo? Y acá podemos ver la gráfica. ¿Listo? También términos que vamos a necesitar, porque esto ya es eh, una carga RL. Necesitamos encontrar el ángulo de desfase, ¿cierto? Phi, que se define como el arco tangente de omega L sobre R. La impedancia, que es R cuadrado, la raíz de R cuadrado más omega L al cuadrado. La relación de M, ¿sí? La relación de M, que es E sobre, en este caso, raíz de 3B pico, que es la amplitud de los voltajes de línea. Y el coseno de phi, que se define como R sobre Z. Entonces recordemos que esas expresiones salían de un triángulo. Perdón. Que esas expresiones salían de un triángulo. Listo. En donde el triángulo teníamos, perdón, donde tenemos a Z, omega L y a R. ¿Listo? Entonces tenemos acá el ángulo phi. ¿Listo? Entonces de ahí podemos encontrar estas expresiones, excepto el omega, excepto m, que es la relación entre e sobre raíz de 3b pico. Tenemos nuestro circuito, ¿cierto? Una onda completa. Voy a colocar el láser. Listo, entonces tenemos por acá un circuito onda completa, trifásico, y nuestra carga RLE. ¿Listo? Por acá observamos, entonces por acá tenemos, por ejemplo, nuestro voltaje de línea BST, que es con el que vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Este voltaje de línea BST es menos raíz de 3b pico coseno de omega t, que es el que elegimos, o bueno, yo en mi caso elijo este para hacer el análisis del circuito, ya que es un coseno y no tiene desfase. ¿Listo? Ustedes pueden elegir otro voltaje de línea para hacer el análisis. Ahí deben tener cuidado eh, con el rango válido de la función que estén hallando. ¿Listo? Entonces, en mi caso voy a elegir este BST para hacer el análisis. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Tenemos que, en ese caso, donde es BST, el voltaje de línea que se ve a la salida, entonces tenemos que conduce el diodo 2 y el diodo 6, que es este el ejemplo. ¿Qué circuito equivalente tenemos a la salida? Tenemos una fuente alterna y una carga RLE en ese rango, en el rango en el que conducen D2 y D6. ¿Qué tenemos? Tenemos que, como es un voltaje de línea, entonces por acá por la fase va la corriente S y por acá por el neutro va la corriente T. ¿Listo?
En este sentido, obviamente es negativa. Ustedes saben que va por acá. ¿Listo? Que va por acá. ¿Qué otra cosa? Bueno, la corriente de salida, ¿cierto? La corriente de salida que va sobre la carga. Y entonces tenemos nuestro modo de conducción, ¿cierto? Entonces, nuestro modo de conducción, ¿sí? Que vamos a analizar en esta primera hora, es el modo de conducción continuo. Modo de conducción continuo. ¿Listo? Entonces, para eso hacemos el análisis de nuestra malla, ¿cierto? Entonces tenemos el voltaje sobre la resistencia, es que es la corriente de salida por la resistencia, el voltaje sobre la inductancia, que es L di dt, el voltaje de la fuente positivo, y venimos por acá, el voltaje de la entrada, ¿cierto? Negativo, que es este de acá, que es esta expresión, ¿cierto? Despejamos lo que es, digamos que es las fuentes forzadas, por decirlo así, la fuente forzada alterna y la fuente forzada en DC. Los pasamos todos para el lado izquierdo. Y tenemos acá todo lo que depende de la corriente. Solucionamos la ecuación trascendental, que es ustedes ya son unos expertos, la ecuación diferencial, y ustedes ya se dieron cuenta que siempre llegan a una expresión general. En nuestro caso, como estamos analizando continua, sabemos que tenemos que tener este término, ¿sí? Entonces, al tener este término, esta es la expresión general, ¿sí? Esta es la expresión general, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra respuesta, ¿sí? Nuestra respuesta forzada de la fuente alterna, ¿sí? La fuente alterna, recordemos que es un menos coseno, ya tenemos factorizado el p pico por raíz de 3, y tenemos nuestra fuente forzada de la fuente DC, esta es alterna, esta es DC, y nuestra respuesta natural. Si se han dado cuenta que nosotros siempre tenemos esta expresión. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos nuestra respuesta natural, que está conformada por una parte de la fuente DC, miren que es esta misma parte, y otra parte por la respuesta de la fuente alterna, ¿cierto? Por la fuente alterna. Y acá siempre hay un término, que es el desfase, ¿listo? Que este es el desfase o entendido por el punto en donde inicia la corriente. Exponencial, una exponencial que siempre es de la forma omega t sobre tangente menos omega t sobre tangente phi, y dependiendo también dónde inicie la corriente, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿en dónde inicia la corriente? A ver, entonces, ¿en dónde inicia la corriente? Inicia en el punto, ¿cierto? En la conmutación cuando inicia a conducir D2 y D6, o sea, en el punto donde se ve el voltaje de línea BST a la salida. ¿Listo? Acá vamos a ir a la gráfica. En donde se ve a la salida el voltaje BST, que es este pedacito, ¿sí? En donde inicia en 5 pi sextos y termina en 7 pi sextos. En ese rango, ¿sí? Es donde yo tengo BST a la salida, ¿sí? Ya después, en el otro rango, conmutan los otros dos diodos y ya tengo otro voltaje de línea diferente. Entonces, este ejemplo, D2 y D6, ¿en qué rango se ven? Se ven desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde inicia la corriente? La corriente inicia en 5 pi sextos. ¿Listo? La corriente inicia en 5 pi sextos. Y ese es el desfase que tiene la exponencial, y ese es el desfase que tiene este coseno. Que eso se analiza cuando nosotros encontramos, si ustedes recordamos el onda completa
R, ¿sí? Recuerdan que nosotros teníamos por acá, perdón, este no es, el media onda RLE. Recuerdan que nosotros teníamos por acá, ¿cómo encontrábamos el valor de A? El valor de A se encontraba en donde en el punto donde la función iniciaba, donde iniciaba la función de corriente, ¿cierto? Entonces, por acá lo vemos. Discúlpenme, es este. ¿Listo? Por acá. Esto se desorganizó todo. Entonces, ¿en dónde? Ay, discúlpenme. Sí, discúlpenme acá. Entonces, ¿dónde iniciaba la corriente acá? Sí. ¿Dónde iniciaba la corriente? La corriente iniciaba en el ángulo alfa, ¿cierto? Que era la definición de la intersección de qué, de donde la función seno superaba el valor de E, ¿sí? En ese caso. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Analizábamos la función de corriente en dónde inicia y en dónde termina, ¿cierto? Entonces, dónde inicia me sirve para encontrar el valor de A, ¿sí? La componente de la respuesta natural. Y mire que siempre quedaba el seno, o la función forzada, ¿cierto? Del ángulo donde inicia menos phi. Y el... perdón. Por acá. El seno del ángulo donde inicia la función y la exponencial, ¿cierto? Desfasada en el menos el ángulo donde inicia la función, ¿sí? Porque si nosotros dejáramos solo omega t, diría que la función inicia en 0, cosa que es incorrecta, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que nuestra función, o sea, nuestro rango, este rango en el que nosotros estamos haciendo el análisis, inicia en 5 pi sextos y termina en 7 pi sextos. Entonces, nosotros de una vez nos podemos ir a nuestra expresión general y decir, mire, el coseno, ¿cierto? El coseno de la componente natural está desfasado, ¿cierto? ¿Por qué coseno? Porque la fuente de entrada es coseno. Está desfasado 5 pi sextos. Y la exponencial también está desplazada 5 pi sextos. Esa es nuestra expresión general. Ahora, también debemos tener en cuenta, como es modo de conducción continua, la corriente nunca se hace cero, está sobre un DC. Recuerdan que nosotros tenemos un valor de corriente inicial, donde inicia la corriente, multiplicada por una exponencial. Y esa exponencial inicia también en donde inicia la respuesta natural, en 5 pi sextos, ¿sí? En donde inicia la corriente. Entonces, ¿qué tenemos? La línea ST se ve a la salida. ¿En qué rango? En el rango es de 5 pi sextos a 7 pi sextos. Por lo tanto, la anterior expresión es válida en ese rango, ¿cierto? Entonces, esta expresión es válida desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos, ¿sí? Que es el rango en el que yo las estoy analizando. ¿Listo? Eso es muy importante. Regalen un momento, por favor. ¿Y qué periodo tiene esta función? Esta función tiene pues el periodo que es el límite superior menos el límite inferior, y tenemos que el periodo es pi tercios, ¿cierto? Periodo de la salida de un rectificador trifásico onda completa. ¿Listo? Ahora, ¿qué incógnita nos hace falta resolver en esta ecuación general? No sabemos el valor de I, ¿sí? Es un valor incógnito para nosotros. Entonces, nos valemos de algo que se llama régimen permanente, ¿sí? Entonces, el régimen permanente quiere decir que existe régimen permanente cuando la función evaluada en un punto es igual a la función evaluada en ese punto más el periodo, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que la función evaluada en 5 pi sextos es igual a la función evaluada en 7 pi sextos. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal cumplió un periodo, ¿cierto? Y si inició en I, debe terminar en I. ¿Listo?
Entonces, eso es lo que se llama régimen permanente. Entonces, si la función de corriente a la salida evaluada en 7 pisextos es igual a I, que es el punto donde inicia, entonces la función evaluada en 7 pisextos debe ser igual a la función evaluada en 5 pisextos. ¿Por qué? Porque la función evaluada en 5 pisextos más el periodo es la función evaluada en 7 pisextos, o sea, es el punto donde inicia y el punto donde termina. Entonces, si la función evaluada en 5 pisextos es igual a I, que es el punto inicial, ¿cierto?, de la corriente, pues la función evaluada en 7 pisextos también es igual a I, y puedo reemplazar. Entonces, mire, la función evaluada en... acá, discúlpenme. Entonces, la función evaluada en 7 pisextos ¿listo? Evaluada en 7 pisextos, entonces reemplazamos raíz de 3b pico sobre z menos coseno de 7 pisextos menos phi menos m sobre el coseno de phi. Bueno, toda la función, y donde esté omega t reemplazamos por 7 pisextos. Eso nos da que el valor del valor I, ¿cierto?, que es el valor donde inicia la corriente, es igual a esta expresión, ¿sí?, simplificado. ¿Listo? También tenemos, ¿sí?, que como ya tenemos esa función, ese valor de I, ¿cierto?, ¿qué podemos hacer? Pues reemplazarlo en la función de corriente y simplificar. Entonces, cuando cogemos ese valor de I y lo reemplazamos en la función de corriente, entonces, y simplificamos, entonces tenemos la expresión de corriente simplificada para el modo de conducción continuo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra corriente simplificada. Esa es la corriente que en el rango de 5 pisextos a 7 pisextos nos define, ¿sí?, cómo va a ser nuestra corriente. ¿Listo? Esa es la corriente de salida. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el voltaje a la salida? Entonces, el voltaje a la salida, pues es esa corriente, ¿cierto? Si la corriente es válida de 5 pisextos a 7 pisextos, ¿nosotros de qué nos valimos para encontrar esa corriente? Del voltaje de línea, ¿cierto?, que se ve en ese rango. Entonces nuestro voltaje a la salida, ¿sí?, miren acá, por acá, nuestro voltaje a la salida, mire que va a ser exactamente el mismo de la línea, en ese rango, ¿sí? Entonces en el rango de 5 pisextos a 7 pisextos, que es nuestro rango de análisis, a la salida se ve el voltaje de línea BST, o sea, se ve menos raíz de 3b pico coseno omega t, de 5 pisextos a 7 pisextos. Y ese es nuestro análisis de modo de conducción continuo. Ahora, ese análisis de modo de conducción continua nos ayuda, ¿sí?, a definir el límite de conducción. ¿Qué es el límite de conducción? Que nosotros encontremos una expresión, ¿sí?, que antes de aplicar cualquier ecuación de las que hemos encontrado o hallado, podamos saber en qué modo está trabajando el circuito. Entonces, a partir de los componentes del circuito, nosotros decir, este es un circuito que trabaja en modo de conducción continua, o es un circuito que trabaja en modo de conducción discontinua. Al saber eso, pues ya sabemos qué análisis debemos aplicar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos por acá nuestra gráfica, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué acabamos de definir? Mire, nosotros acabamos de definir que existe una corriente que inicia en 5 pisextos y termina en 7 pisextos, ¿sí? Entonces, esa corriente, ejemplo, ¿sí?, ejemplo, hace este comportamiento, ¿sí? Entonces, mire que esta corriente tiene un mínimo y tiene un máximo, aunque también, dependiendo de las características del circuito, puede hacer esto, ¿sí? O sea, no sabemos si el primer ángulo de ese rango, ¿cierto?, es el máximo o es el mínimo, porque puede ser cualquiera de esas dos formas. Eso depende, ¿sí?, eso depende de la relación de R, de L, de E, ¿sí? Hay muchas cosas que dependen de eso, ¿listo? Entonces podemos tener diferentes formas de la corriente, ¿listo? Yo la voy a dibujar así, ¿sí? ¿Para qué? Digamos que para un análisis general, ¿sí? Por lo general se presenta así, ¿sí? Pero que ustedes sepan que no quiere decir que la primera derivada de esa función
de esa recta tangente, acá, es el primer mínimo. La primera es el mínimo y la segunda es el máximo. No, también puede presentarse que la primera sea el máximo, dependiendo la relación. Entonces ya ahorita sabemos cómo debemos tratar esa situación. Entonces, esa corriente que acabamos de definir, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si esa corriente de salida, que es la azul, perdón, ¿qué pasa si esa corriente de salida, ese mínimo, ¿sí? Lo vamos acercando a cero, Entonces, perdón. Entonces, vamos a definir. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si esta corriente de salida, el mínimo, lo intenta ser, el mínimo toca por un instante cero? Eso se llama el límite de conducción, ¿cierto? Porque si llegara a tocarlo, ¿sí? Si ya la corriente en algún instante de tiempo se hiciera cero, eso ya es límite de conducción, eso ya es modo de conducción discontinuo, ¿cierto? ¿Cómo definimos modo de conducción continuo y discontinuo? Continuo es que la corriente en ningún momento se hace cero, discontinuo es que hay un rango, ¿sí?, de ángulos en donde la corriente se hace cero. El límite es justo un instante, un punto en donde la corriente se hizo cero, ¿cierto? Entonces de ahí para abajo discontinuo, de ahí para arriba continuo. Justo cuando toca cero, es el límite. ¿Listo? Entonces, vamos por acá a dibujar nuestra corriente y nos vamos por acá. Listo. Entonces, listo, entonces ese límite de conducción se presenta cuando la corriente mínima es igual a cero, exactamente igual a cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa corriente mínima? Entonces, la corriente mínima, ¿cierto?, la podemos encontrar derivando la función de corriente e igualándola a cero. Entonces ahí ya sabemos que podemos tener dos soluciones: el ángulo donde la corriente es mínima o el ángulo donde la corriente es máxima, ¿sí?, que son máximos y mínimos. Entonces yo lo puedo encontrar de la siguiente forma. La función de corriente simplificada, miren que es esta, ¿cierto? La derivo. Entonces derivada, perdón por acá, ¿sí?, derivada de menos coseno, el seno, derivada de esta constante, porque m sobre coseno de phi es constante, es cero, y derivada de esta exponencial, ¿cierto?, por este término, simplemente es la tangente de phi sobre la tangente de phi, ese mismo término sobre menos la tangente de phi. Entonces este término nos da negativo, la misma exponencial, el mismo término sobre la tangente de phi. ¿Qué es seno sobre la tangente de phi? Es el coseno de phi, ¿cierto? Que solamente es seno sobre tangente de phi, que tangente de phi es seno de phi sobre coseno de phi. Se cancelan los senos y el coseno pasa al numerador. ¿Listo? Y entonces tenemos ¿sí?, que por acá vamos a hacerlo, que es 0, ¿cierto?, que es 0 igual a raíz de 3 b pico sobre z, factor de seno de omega t menos phi menos el coseno de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi por la exponencial solucionando esa ecuación trascendental. Sí, solucionando esa ecuación trascendental, entonces nosotros vamos a tener dos posibles soluciones, un θ1 y un θ2,
¿cierto? Entonces nosotros necesitamos saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo de esos dos ángulos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces de esto pues evaluamos en nuestra función de salida a θ1, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces tenemos esas dos soluciones. Las evaluamos. Entonces, si la corriente evaluada en θ1 es menor a la corriente evaluada en θ2, entonces quiere decir que θ1 es el mínimo, es el θ que produce el mínimo de la corriente, ¿cierto? Ahora, si la función evaluada en θ1 es mayor a la función evaluada en θ2, ¿sí? Entonces quiere decir que θ2 es el θ mínimo. ¿Listo? Así es como lo comprobamos. Entonces, la corriente mínima del circuito será la función de corriente, que es raíz de 3b pico sobre z, evaluada en el θ mínimo, menos el coseno de omega t evaluado en el θ mínimo, perdón, menos phi menos m sobre el coseno de phi, factor de ¿quién? De la corriente. Entonces la corriente al final es simplemente, perdón, más, la corriente es más el seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 sobre 3 tangente de phi por la exponencial. Listo. Ese es el valor mínimo de la función. Ahora, el límite de conducción, ¿listo? El límite de conducción se da cuando esa I mínima es igual, o sea, cuando esa I mínima es 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Que el límite de conducción, ¿cierto? Que el límite de conducción sea cuando la corriente mínima es 0. Entonces, si I mínimo es exactamente igual a 0, entonces, discúlpenme. Sí, entonces cuando la corriente mínima es exactamente igual a 0, entonces decimos que este es el límite de conducción. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Discúlpeme porque acá recordemos que omega t vale θ mínimo. Θ mínimo. Θ mínimo. Θ mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando esta expresión es mayor a 0? ¿Cierto? Cuando esa expresión es mayor a 0, quiere decir que la corriente mínima, ¿cierto? Porque esta expresión es la corriente mínima. La corriente mínima es mayor a 0. Entonces, eso
es modo de conducción continuo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si esta expresión es menor a cero? ¿Cierto? Si la corriente mínima es menor a cero. Quiere decir que el circuito está trabajando en modo de conducción discontinuo. ¿Listo? Cuando es menor a cero. ¿Listo? Y ahí tenemos digamos que nuestra expresión, ¿sí? Si esta expresión, mire que teta es un valor, ¿sí? Todos son valores acá, no hay nada que sea incógnita. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Reemplazamos todos los valores, y si toda esta expresión nos da mayor a cero, quiere decir que el circuito trabaja en modo de conducción continua. Y si trabaja en modo de conducción continua, entonces yo ya sé, ¿cierto? Yo ya sé cuál es mi función de corriente que describe la corriente de salida, ¿cierto? Y ya sé cuál es mi voltaje a la salida. ¿Listo? Ahora, si no llega a ser, si no llega a ser mayor a cero esta expresión, si no es menor a cero, entonces quiere decir que el circuito trabaja en modo de conducción discontinuo. Y si trabaja en modo de conducción discontinua, ya es un análisis completamente diferente al que acabamos de hacer. ¿Listo? No sé si hay dudas, repasamos algo, alguna duda para continuar. Yo no me quedo, no sé si estoy confundido, pero modo de conducción, o sea, se supone que las fases están discontinuas, ¿no? O sea, No, 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 igual se tendría que analizar siempre no, discontinuo, no entiendo que las fases sean discontinuas. pues porque en sí la señal que tiene la carga va a ser continua, ¿no? O sea, va a recibir la de las tres fases, pero son discontinuas en sí las fases, ¿no? No, creo que ahí hay una confusión. Nosotros definimos que un modo de conducción de un circuito eh, se define a través de la corriente que hay sobre la inductancia, ¿sí? Entonces, si la corriente de la inductancia siempre es positiva, decimos que el circuito trabaja en modo de conducción continua. Pero si la corriente de la inductancia en un instante de tiempo o en un rango de tiempo se hace cero, quiere decir que el circuito trabaja en modo de conducción discontinua. Y si nosotros vemos en estos circuitos que hemos analizado, la corriente de salida es la misma corriente sobre la inductancia. Entonces por eso nosotros hablamos de modo de conducción continua y modo de conducción discontinua. Gracias, que ¿Listo? ¿Alguien más? Vamos a hacer unas preguntas por acá. ¿Jesús Delgado está? Sí, ingeniero, buenos Buenas, días. ¿cómo está? Jesús, una pregunta. Si usted analizara, perdón, ¿en qué rango yo analicé la salida, la corriente de salida y pues mi salida como tal? Haciendo uso de qué voltaje de línea. Pues me parece que lo habíamos trabajado desde el inicio, No, desde menos pi sextos hasta pi sextos. no, hoy no puso atención Jesús. Gina Becerra, Sí, es- Gina Becerra está. Sí, ingeniero. ¿En qué rango hicimos este análisis que acabamos de hacer? No, ingeniero, no recuerdo. Sí. Jefferson Bastidas. Ingeniero, ¿puedo contestar? Bueno, ingeniero, eso es de 5 pi sexto. Creo que cerró el micrófono Jefferson. Qué pena. Es de 5 pi sextos hasta, bueno, hasta 7 pi sextos. Muy bien. Y es es BST, el voltaje BST. ¿Por qué? Por facilidad, porque su merced decía que era el coseno. Listo, muy bien.
muy bien, Jefferson. Muy bien. Eh, ahora, eh, pregunta Mario. ¿Sí? Mario Reyes. ¿Está por ahí? Sí, señor. ¿Nosotros podemos hacer el análisis en otro rango? Se ¿Diferente? podría hacer se podría hacer el análisis en otro rango diferente, pero se tendría que tener cuidado pues con los desfases. O sea, pues sí, en el rango que sea válida las funciones, pero se tendrá que tener cuidado con el desfase que presenta cada función. Listo. Muy bien, Mario. Muy bien. Perfecto. Jimmy González. ¿Está por ahí? Eh, Catherine Moreno. Aura Moreno. ¿Está por ahí? Bueno, gracias. Heiler Vázquez está por ahí. Dubán Uribe está. Sí, señor. Dubán, una consulta. ¿A nosotros de qué nos sirve definir el límite de conducción? Esto acá. Esto acá. Encontrar ese límite de conducción. ¿Para qué nos sirve encontrar ese límite de conducción? Bueno, creo, no sé si estoy bien, pero si estamos en conducción continua, pues como no llega a cero, no tenemos un ángulo beta. Sí. Si estamos en discontinua, pues tenemos que hallar un ángulo beta, sabiendo que la corriente llega a cero. Listo, muy bien. Ahí está bien, pero digamos, la finalidad de encontrar el límite de conducción es ¿para qué? Para definir qué. Dubán. Sí, señor. Sí. Pues la verdad no, No, no usted, lo tengo mire que como usted muy lo, sí, presente. usted lo acaba de definir, o sea, el concepto lo tiene claro. Nosotros llegamos a un límite de conducción para definir una expresión. Mire que esta expresión la definimos a partir del límite y después nos sirve esa expresión del límite para definir qué es modo de conducción continua y qué es modo de conducción discontinua, que usted muy bien los simplificó en dos expresiones, que modo de conducción continua no tiene beta y que modo de conducción discontinua sí tiene beta, ¿cierto? Pero la razón de encontrar el límite de conducción es, mire que el límite de conducción me da la expresión que yo puedo después aplicar, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? ¿Ya es más claro? Sí, sí, algo pues. Toca una repasadita porque la verdad todo pasa tan rápido que apenas se escriben las ecuaciones aquí en lo que yo veo. Listo. Entonces, listo. Entonces nosotros hicimos nuestro análisis. Mire que nosotros llegamos acá a nuestro análisis para tener la corriente en modo de conducción continua y cuál es el voltaje a la salida del modo de conducción continua. ¿Listo? Ahora nos falta definir el modo de conducción discontinuo, ¿cierto? Entonces el modo de conducción discontinuo perdón, quito esto por acá. Listo, entonces ese modo de conducción discontinuo, ya un momento por acá, vamos a copiar esto,
¿Listo? Entonces, ¿me pueden regalar un momentico, por favor? Discúlpenme un segundo. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Sí. eh, a ver, nosotros en la empresa pues tenemos diferentes software. No sé si tú has escuchado los software CRM y ERP, que es como eh, el manejo de como los recursos humanos. Entonces, yo en este momento, yo soy profesor de la UPTC, en este momento estoy dando clase, no sé si te puedo marcar a las 2. ¿Sí? Listo. Listo, y a las 2 te llamo. Bueno, hasta luego, que estés bien. Listo, entonces, nuestro modo de conducción continuo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra corriente de salida en el modo de conducción continuo? Igual. Nosotros, ¿qué diríamos en nuestro modo de conducción continuo? Discontinuo. Entonces, lo principal para que exista modo de conducción discontinuo, ¿cierto? Entonces ustedes más adelante cuando analicen sus funciones se van a dar cuenta que el valor, mire que la intersección, esta intersección, ¿cierto? Esta intersección se produce acá, voy a borrar este pedacito, por acá. Entonces, este punto, que es la intersección, en donde, mire que el valor de estas funciones es cada raíz de 3 sobre 2, 3 sobre 2 b pico, este es b pico, ¿sí? Entonces, esta intersección se produce cada 1.5 b pico, 1.5 b pico, cada intersección de estas. Entonces, la principal, digamos que el principal análisis para que exista modo de conducción discontinuo es que esa deba ser, ¿cierto? Que esa deba ser mayor a 3 sobre 2 b pico. ¿Listo? Entonces, esta debe ser mayor, ¿sí? Quitemos esa línea. ¿Listo? Okay. ¿Listo? Entonces esa ¿cierto? Debe ser, que esta es esta es la principal, que esa sea mayor a ese 3 sobre 2 b pico. ¿Listo? Listo. ¿Por qué? Porque, miren, ustedes
nosotros haciendo ese análisis en el que nuestros diodos, ¿cierto? Nuestros diodos conducen cuando estén en modo de conducción, cuando estén en directa, ¿cierto? Entonces los diodos, vamos a copiar para poderlo hacerlo más fácil, estos diodos. A ver, perdón. Listo. Listo. Entonces, nuestros diodos, ¿cuándo conducen? Cuando los diodos están en directa. Entonces, en nuestro análisis, que es cuando se ve BST a la salida. Entonces, BST se ve a la salida porque este diodo 2, ¿cierto?, está en directa. S es mayor a lo que esté acá en la línea, en el cátodo del diodo. Y K es menor a lo que esté acá en el ánodo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que nuestra corriente, ¿cierto? Nuestra corriente es 0, ¿cierto? Nuestra corriente escribir la corriente salida. Por acá vamos a salir de esto. Entonces mi corriente a la salida es 0, ¿cierto? Es 0 hasta que el voltaje de línea, ¿cierto?, sea mayor a E. ¿Por qué? Porque nuestra corriente en este caso se hizo 0, ¿cierto? Entonces la corriente de salida, ¿sí?, al hacerse 0, ¿qué pasa? Cuando se hace 0, la corriente de salida es como si quedara abierta este circuito. O sea, por lo tanto, E se está viendo acá la salida. Por lo tanto, voy a tener a E mayor acá, ¿cierto? A E positivo acá en el cátodo y a E negativo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que para que conduzca este diodo 2, el voltaje BST tiene que ser mayor, ¿cierto?, al voltaje de la fuente, ¿cierto? Entonces, en este rango, ¿cierto?, en ese es donde ya BST es mayor, ¿cierto? Es mayor. Y tenemos que la corriente pues estará presente desde ese punto, que lo vamos a llamar alfa, hasta un beta, ¿sí? Hasta un beta. ¿Listo? Hasta un beta. Entonces habrá corriente en ese pedacito. En el resto, ¿sí?, en el resto será 0. Y después vuelve e inicia. ¿Listo? Entonces después vuelve e inicia la corriente y después es 0 y así en cada una de los voltajes de línea. Pero hay unos instantes en los que la corriente es 0. Entonces la corriente es 0 en dos instantes, hasta que el voltaje de línea sea mayor al de la fase para iniciar la conducción, y hasta que la corriente vuelva y se haga 0 ya por su condición natural. Entonces, y ese es el ángulo beta. ¿Cómo definimos al ángulo alfa? El ángulo alfa es cuando
cuando el voltaje de línea que estamos analizando, que es menos raíz de 3 coseno, ¿sí?, de omega t, cuando esta función es igual a e, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo lo definimos? Eso lo definimos pues definiendo acá que este ángulo omega t lo vamos a llamar alfa, ¿cierto? Y tenemos que alfa es igual a menos e, discúlpenme que acá me falta un pico, menos raíz de 3 de pico, ¿cierto? Sobre menos raíz de 3 de pico, ¿cierto? Coseno de ese ángulo, que es donde e y el coseno de e y menos raíz de 3 de pico coseno de omega t son iguales. Y despejamos, entonces ese ángulo alfa, ¿cierto?, es igual a el arco coseno de e sobre menos raíz de 3 de pico. ¿Listo? Entonces ese es el ángulo alfa, donde inicia la conducción, sabiendo que el circuito ya está en modo de conducción discontinua. ¿Cómo sabemos que el circuito está en modo de conducción discontinua? Pues aplicando las expresiones anteriormente vistas. Listo. Ahora, esto entonces de aquí, listo. Entonces, ahora vamos a borrar esto de acá porque esto no es correcto del todo. Esto es de la anterior expresión. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta fuente E hace que se retarde el inicio de la conducción, ¿cierto? Porque en modo de conducción continua inicia en 5 pi sextos, ¿cierto? Entonces ese retardo, ¿cierto? Ese retardo, ¿cierto?, lo voy a definir como alfa, que es donde inicia, menos los 5 pi sextos, que es donde debería iniciar. Entonces existe un retardo, ese pequeño, este angulito pequeño, ¿cierto? Ese angulito pequeño es el retardo. Entonces, ¿cierto?, desde acá, desde alfa hasta beta, se va a ver este circuito, ¿cierto? Y el otro circuito pues se va a ver abierto, ¿cierto? Entonces no va a tener nada, ¿cierto? No va a tener nada. ¿Listo? Entonces no va a tener nada desde beta hasta alfa más pi tercios. Perdón, pi tercios. Pi tercios. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá inicia desde 5 pi sextos, perdón, desde alfa hasta beta hay corriente. Desde beta hasta alfa más pi tercios, que es el periodo de esta señal, no va a existir corriente, el circuito será un circuito abierto. ¿Listo? Porque acá la corriente de salida es igual a 0, no hay corriente, ¿cierto? Y acá tenemos un voltaje a la salida. ¿Cuál es ese voltaje a la salida? ¿Cierto? Entonces acá vamos a hacer. El voltaje a la salida en este rango es igual a VST.
y el voltaje a la salida en este rango es igual a E, que no hay corriente. ¿Listo? Y acá la corriente es 0 y acá pues la corriente de salida está definida por esa función. Ahora, ¿cómo definimos la función de corriente a la salida? Entonces, la función de corriente a la salida, ¿cierto? De omega t, de modo de conducción discontinuo, es raíz de 3b pico sobre z factor t menos coseno de omega t menos phi menos m sobre coseno de phi más el factor m coseno de phi más el coseno de donde inicia la función alfa menos phi, esta expresión multiplicada por e a la menos omega t menos donde inicia la función sobre la tangente de phi. No hay expresión de i más una exponencial porque es discontinuo, ¿cierto? No está montado sobre un DC. Listo. Y esa es mi función de corriente. ¿En dónde es válida esta función de corriente? Ya lo dijimos, desde alfa hasta beta, ¿cierto? ¿Cómo encontramos a beta? Pues es donde la función se vuelve y se hace 0. Listo. ¿Cierto? La función evaluada en beta es igual a 0. Solucionamos la ecuación trascendental. ¿Cierto? Y encontramos el valor de beta. ¿Listo? ¿Cuál es el voltaje a la salida? ¿Cierto? El voltaje a la salida de omega t. Ya lo definimos. Es BST, ¿cierto? Desde beta, desde alfa hasta beta y E desde beta hasta alfa más 2, pi tercios, que es el periodo de la salida. Más pi tercios que ya empieza la otra línea a conducir. ¿Listo? Listo. ¿Qué debemos tener claro? Por ejemplo, que beta, ¿sí? que alfa es mayor, ¿cierto? A 5 pi sextos. ¿Listo? Otra cosa, que beta debe ser menor a 7 pi sextos, ¿sí? Porque si no ya entra la otra línea y hace que conduzcan los otros diodos. ¿Listo? Entonces esa es una condición muy importante, ¿listo? Que ustedes deben tener en este circuito para poder, así como nosotros lo analizamos. ¿Listo? Y ya es todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un comparativo. Modo de conducción continuo, ¿cierto? Y modo de conducción discontinuo, ¿cierto? En modo de conducción continuo, ¿cierto? Perdón, antes de todo eso,
aplicar, entonces expresión del límite de conducción o más bien expresión de, sí, expresión de modo de conducción. ¿Sí? ¿Cuál es esa expresión? Es esta de acá. ¿Listo? Voy a copiar. ¿Cierto? Esa es la expresión de modo de conducción. ¿Listo? También la puedo redefinir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo saco este m coseno de phi, me queda que e sobre r, ¿cierto? Debe ser menor a raíz de 3 de pico sobre z factor de menos coseno del teta que produce el ángulo mínimo, el valor mínimo, más seno de phi sobre 1 menos e a la menos pi sobre 3 tangente de phi por la exponencial. ¿Listo? Y ahí también podemos expresar que la fuente E, mire que acá me queda, la fuente debe ser, esta R pasa acá a multiplicar y que es R sobre Z. R sobre Z es coseno de phi. Entonces me queda que la raíz de 3 de pico coseno de phi, ¿cierto? Factor de menos coseno de teta mínimo menos phi más el seno de phi 1 menos e a la menos pi 3 tangente de phi por e a la menos teta mínimo menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. Entonces, digamos, pude reexpresar esa función. Ya sé, esta expresión tiene que ser mayor a e para que exista modo de conducción continuo, ¿sí? Entonces, si ven que acá cuando yo les dije que para que exista modo de conducción continuo, este valor, ¿cierto? Esta fuente E tiene que ser mayor a la intersección. Entonces acá se comprueba, mira, para que exista modo de conducción continuo, yo tengo que tener un valor de fuente mayor, ¿cierto?, a esta expresión. Y ese valor de expresión, ¿cierto? Perdón, para que exista modo de conducción continuo, esta expresión tiene que ser mayor a E, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y esto va a dar que es mayor al valor de E. ¿Listo? Por lo tanto, esto es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, esta es la expresión. ¿Cierto? Entonces, si se cumple, si esto es mayor a E, entonces sí se cumple. Entonces tenemos modo de conducción continuo. Si no se cumple, ¿cierto? Tenemos modo de conducción discontinuo. Ahora, si tenemos modo de conducción continuo, entonces la función de corriente, ¿cómo es? Es
y O de omega t igual a raíz de 3 sobre z b pico factor de el menos coseno de omega t menos phi menos n sobre el coseno de phi más el seno de phi sobre 1 menos e a la menos phi 3 tangente de phi por la exponencial e a la menos omega t, ya la reduzco, menos 5 pi sextos sobre la tangente de phi. ¿Listo? Así. Y vamos a reducirla para que nos quede bien. Listo, igual ya la tienen arriba. Listo. ¿Y cuál es el voltaje a la salida en el modo de conducción continua? El voltaje a la salida de omega t es igual a menos raíz de 3 b pico coseno de omega t. ¿Todo esto en qué válidos en qué rango? Los dos válidos desde 5 pi sextos hasta 7 pi sextos, los dos, ¿cierto? En el modo de conducción discontinua, entonces en el modo de conducción discontinua, yo tengo que mi corriente de salida de omega t tiene dos rangos. B pico es raíz de 3 b pico sobre z, ¿cierto? Factor de menos el coseno de omega t menos phi menos m sobre el coseno de phi más el factor m sobre el coseno de phi más coseno de alfa menos phi, esto por la exponencial de omega t menos alfa sobre la tangente de phi. Listo. ¿Esto en qué rango? Entonces esto válido, esto válido desde alfa hasta beta, y es 0 desde beta hasta alfa más 2 simple más pi tercios, y ese es mi corriente a la salida en modo de conducción discontinua. El voltaje a la salida, entonces el voltaje a la salida es menos raíz de 3 b pico coseno de omega t y e, ¿en qué rangos? En alfa hasta beta y e desde beta hasta alfa más 2 más pi tercios. ¿Listo? Entonces ese es como nuestro resumen. ¿Listo? Y de acá entonces ya sabemos, por ejemplo, la corriente de la fase de las fases, entonces toca definirla por cada uno de sus rangos. La corriente de sus fases toca definirla por cada uno de los rangos, ¿cierto? Nosotros, ¿sí?
nosotros en este modo de conducción, mire que el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es el ángulo completo, ¿sí? ¿A qué me refiero con un ángulo completo? Que yo estoy hallando cuánto vale el alfa desde 0 hasta el punto en donde es la intersección, ¿sí? Desde 0 hasta el punto donde es la intersección entre la fuente E y el voltaje de línea, ¿cierto? Otra forma en la que yo lo podría hacer es definir, ¿sí? Definir alfa como cuántos grados, ¿sí? Cuántos grados está después de la intersección, o sea, después del 5 pi sextos, o sea, lo que yo llamé acá el retardo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo decir que mi modo de conducción discontinua va a iniciar, ¿cierto? Va a iniciar desde 5 pi sextos más alfa, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, miren, el voltaje de línea es igual a E, el voltaje de línea es igual a E no en alfa, para no tener un ángulo tan grande, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema de tener ángulos grandes? Que si yo ya me paso después de pi, hay muchas soluciones que se repiten, sobre todo en el coseno, ¿sí? Entonces, si esas soluciones se repiten, cuando yo encuentre ángulos, van a estar, por ejemplo, acá, en este coseno, en el rojo, ¿sí? Si yo me paso después de pi, acá esta solución también la tiene en este ángulo. Entonces, ustedes se pueden confundir. Entonces, nosotros, al definir ángulos pequeños, ¿sí? Ojalá que estén menores a pi, nosotros vamos a tener una única solución. Entonces, ¿en dónde se produce la intersección? La intersección se produce en alfa. Esta intersección, ¿en dónde se produce? En 5 pi sextos más alfa, ¿cierto? Ya un ángulo compuesto, esa intersección. Ya no dejé que el alfa fuera el ángulo completo, sino un ángulo pequeñito, lo que llamaba acá retardo. Entonces, ese valor de fuente y la de línea son iguales en 5 pi sextos más alfa, ¿cierto? Entonces de acá puedo despejar, que alfa es igual a el arco coseno de E sobre menos raíz de 3b pico menos 5 pi sextos, ¿cierto? Entonces ya tengo a alfa definido en un pequeño rango, ¿listo? Y pues obviamente si yo defino alfa así, entonces mi función de corriente va a cambiar un poco. Entonces, ¿por qué? Porque el ángulo donde inicia la corriente, que acabamos de definir, es 5 pi sextos ¿sí? Es 5 pi sextos más alfa menos phi, ¿cierto? Que este es el ángulo donde inicia. Y cinco pi sextos más alfa es el ángulo donde inicia, ya no es solo alfa. Esto con el ánimo de que de no tener ángulos grandes en las soluciones. ¿Listo? Entonces acá tenemos que el ángulo que acá inicia en 5 pi sextos más alfa y acá termina en alfa más 5 pi sextos más el periodo, ¿cierto? Y eso nos da que ese rango va desde beta hasta alfa más 7 pi sextos. Listo. Para solucionar a beta, entonces ya sabemos que este ángulo de acá es el ángulo de inicio, que es 5 pi sextos más alfa menos phi. Este ángulo de acá se va a llamar 5 pi sextos más alfa.
¿Listo? Entonces, siempre es bueno definirlos así. Por ejemplo, en beta, ustedes pueden tener soluciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando solucionen esta ecuación trascendental, que beta les dé un ángulo muy pequeñito, ¿sí? ¿Por qué puede pasar eso? Porque la solución que estén encontrando puede ser una solución que esté por acá atrás, o un ángulo negativo, ¿sí? Por eso es bueno definir los ángulos compuestos, como lo acabamos de hacer. No alfa, sino 5 pi sextos más alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos llevando esta pequeña solución, esta solución, o sea, solucionar un ángulo pequeño y no un ángulo grande que puede que pase el pi sextos y la solución se repita y esté mal y pueda ser confuso. Eso suele pasar en las soluciones de ecuaciones trigonométricas. Entonces ya sabemos acá. Entonces mi voltaje a la salida pues va desde 5 pi sextos más alfa, ¿cierto? Entonces, en este caso, alfa debe ser mayor a 0, simplemente. ¿Listo? Y acá beta, pues sí, beta tiene que ser menor a 7 pi sextos. ¿Listo? Y acá es la expresión, y lo único que nosotros hacemos acá es complementar nuestra función. Que quede bien. Entonces 5 pi sextos más alfa menos phi, y acá omega t menos el factor de 5 pi sextos más alfa. ¿Listo? Entonces es para que ustedes por favor lo tengan muy presente. 5 pi sextos más alfa. Ese es el ángulo donde inicia la corriente. ¿Listo? Listo. Y acá lo mismo. 5 pi sextos más alfa. Listo. Y ese es el resumen, ¿sí? Entonces este es mi resumen. Vamos a mirar en el modo de conducción continua, ¿sí? En el modo de conducción continua. Nosotros definimos nuestra corriente de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se repite esa corriente? Pues en este punto, listo. Entonces, la corriente I.O. se va a repetir, ¿sí? Nosotros hicimos el análisis solo de BST, ¿sí? Porque después se repite. O sea, acá en este punto vuelve y se repite hasta este punto. ¿Listo? Ahí la corriente de salida vuelve y se repite. Acá la corriente de salida vuelve y se repite, pero en otro rango. Acá la corriente de salida, ¿sí? Vuelve y se repite. ¿Sí? Acá la corriente de salida vuelve y se repite. ¿Listo? Y esa es la corriente de salida. ¿Listo? Ahora tenemos que encontrar, por ejemplo, la corriente de la fase R, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos el análisis en la clase pasada. ¿Cuál es la corriente de la fase R? Cuando está conduciendo, ¿cierto? Cuando conduce una línea que tenga la fase R positiva, pues entrega corriente positiva. Ahora, si está conduciendo una línea que tiene la fase R negativa, pues entrega corriente negativa o recibe corriente, por decirlo así. Entonces, en este rango, mire que en este rango, la corriente R es la misma corriente de salida, positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje que está en la salida es VRS, ¿cierto? Ahora, el siguiente rango tengo a la salida a VRT, también VRT, entonces entrega corriente positiva. Listo, hasta ahí.
Ya en el siguiente rango yo veo a BST, ¿cierto? BST no tiene R, por lo tanto no hay corriente, ¿sí? Por lo tanto no hay corriente, no hay corriente R, ¿sí? Esta roja, BST, tampoco tiene corriente, entonces en ese rango no conduce, ¿sí? Listo. Ahora por acá, durante todo este rango no hubo corriente R, porque solamente a la salida vi BST. El siguiente rango, BSR, ¿sí ve? BSR tiene a R en el negativo, entonces yo tengo que dibujar mi corriente negativa, ¿cierto? 2 grados acá. Listo. Entonces yo tengo acá esta corriente hasta acá. Entonces tengo mi corriente así. Y después tengo acá y tengo esta otra en este otro rango, la morada, y tengo así hasta acá, y en este pedacito conduce la roja, entonces no tengo. Listo. Y esa naranja es la corriente R, ¿listo? En el modo de conducción continua, ¿listo? En el modo de conducción continua. Listo, entonces yo la voy a colocar acá en mi resumen. Entonces acá, la corriente de la fase R. La corriente de la fase R, si ustedes se dieron cuenta, está definida por varios rangos, ¿cierto? Entonces, la corriente de la fase R está definida por IO de omega T. Si ustedes se dieron cuenta, esta es la corriente que yo definí como mi corriente de salida. Esta negrita acá. Perdón, esta negrita acá. Listo, ya reacciona. Entonces, esta negrita acá sí. Esa es la que yo definí como corriente de salida. Entonces ahí yo tengo 1 y 2 periodos atrás. Tengo este rango que es un periodo, 2 periodos atrás, este otro rango que es un periodo atrás, este que es un periodo adelante y este que es un periodo adelante, y este que es 2 periodos adelante. Entonces mi corriente es de la fase R, queda definida que el primer rango, ¿cierto? El primer rango está definida 2 periodos hacia atrás, 2 bitercios. ¿Desde dónde hasta dónde? Si son 2 periodos hacia atrás, entonces serían desde pi sextos, ¿cierto? Hasta 3 pi sextos. La corriente de salida, el otro lóbulo, porque estaban conformados por 2 lóbulos, omega t, perdón, acá más porque está en adelanto, acá más un periodo atrás, ¿cierto? Y este comienza en 3 pi sextos y termina en 5 pi sextos. ¿Listo? Es 0 en el rango de 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. Y los otros lóbulos están en atraso. Uno que es un periodo en atraso y otro lóbulo que es 2 periodos. ¿Listo? Este va desde 7 pi sextos hasta 9 pi sextos y este que va desde 9 pi sextos hasta 11 pi sextos
y otro pedacito, que ustedes, ahí nosotros hicimos otro pedacito, en el que la corriente cero, desde 11 pi sextos hasta 13 pi sextos, ¿cierto? Periodo de la función, límite superior sobre límite menos límite inferior. El periodo es 12 pi sextos, que es 2 pi. ¿Listo? 12 pi sextos. Ahora, la corriente de la fase R en el modo discontinuo. ¿Listo? Entonces la corriente en la fase R. La corriente de la fase R. Pucha. Dejémoslo así. Son ya años. Listo, ahí está. Listo, entonces tenemos acá que se demora un poquito. Acá que se demora otro poquito. Aquí. Listo. Acá se demora otro poquito. Y acá se demora otro poquito. Listo. ¿Cómo es la corriente de la fase R? La corriente de la fase R es la misma de salida, en este rango. La misma de salida, en este rango. En todo este rango es 0, porque conduce a la fase ST y no tiene R. Después es 0, y acá tiene este lóbulo pero negativo, es 0, y después tiene este lóbulo que es negativo y es 0. Después vuelve y es 0. Esa sería la corriente de la fase R, que es muy similar, ¿sí? Que es muy similar a estos rangos que tenemos acá. ¿Listo? Y esta sería la corriente de la fase R para modo de conducción discontinuo, ¿cierto? Acá recordemos, mire, acá me faltó un menos, este es menos, entrega corriente negativa. Acá es menos y es menos, ¿listo? Acá importantísimo, ¿sí? Acá importantísimo. La misma corriente de salida de modo de conducción discontinuo, pero en donde inicia esa corriente. Entonces inicia, acá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el primer rango, ¿sí? El primer rango, ¿sí? Es la corriente de salida, ¿sí? Desde 5 pi sextos más alfa, ¿cierto? La corrimos 2 periodos hacia atrás, ¿cierto? Entonces sería 2 pi sextos, ¿sí? Pi sextos más alfa, ¿cierto? Pi sextos más alfa. ¿Hasta dónde? Hasta 3 pi sextos más alfa. Hasta ahí iría el primer rango. El siguiente rango, entonces ya mire que ya tenemos involucrados los ceros. ¿Listo?
Entonces el siguiente rango iría desde 3 pi sextos más alfa, 3 pi sextos más alfa, hasta 5 pi sextos más alfa. ¿Listo? Y después, en todo el otro rango, ¿sí? En todo el otro rango, iría desde 5 pi sextos más alfa hasta 7 pi sextos. Voy acá a correr esto un poquito. Hasta 7 pi sextos más alfa, que es cuando conduce la otra, que es 0. Acá, 7 pi sextos más alfa, 7 pi sextos más alfa, hasta 9 pi sextos más alfa. 9 pi sextos más alfa, hasta 11 pi sextos más alfa, acá, 11 pi sextos más alfa, hasta 13 pi sextos más alfa. Y esa sería la corriente de salida de la fase R, la corriente de la fase R en el modo de conducción discontinuo. Entonces este circuito tiene dos modos, modo de conducción continua y modo de conducción discontinua. Para poderlo saber, pues aplicamos nuestra expresión, ¿cierto? Que nos dice en qué modo está. Y si ya sabemos en qué modo está, pues simplemente conocemos ya las formas de onda de las funciones. Si conocemos las formas de onda de las funciones, pues ya podemos encontrar los parámetros de rendimiento del rectificador. Y así damos por concluido este rectificador de onda completa con carga RL, que es el, digamos, que es el de mayor complejidad. Listo, muchachos, no sé si tienen alguna inquietud, duda, pregunta. Ingeniero, buenas tardes ya. Sí, Harvey. O sea, siempre tenemos que averiguar si está en modo discontinuo o continuo, ¿verdad? Sí. O sí, siempre hacemos ese análisis de primero. Sí, sí, señor. Ah, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ingeniero, buenos días. Sí, ¿qué más tú van? Bien, señor. Ingeniero, una pregunta. Por ejemplo, en este caso estábamos analizando de 5 pi sextos a 7 pi sextos. Sí, esa fue mi Y base. suponiendo, digamos, sí, señor. Suponiendo que analizamos en otro rango, digamos, arrancando de 7 pi sextos a 9 pi sextos, por ejemplo. Al alfa también se le agrega ese 7 pi sextos, o sea, lo que se explica al final. Sí, mire, si usted analiza, por ejemplo, en el rango, acá, por ejemplo, yo analicé en este voltaje de línea, que va de 5 pi sextos hasta 7 pi sextos. Usted puede analizarlo de 7 pi sextos a 11 pi sextos con el voltaje de línea BRS, ¿cierto? ¿Qué le cambia? Pues que su inicio de conducción, ¿cierto? O su rango de análisis va a estar comprendido en 7 pi sextos hasta 9 pi sextos. O sea que acá, su ejemplo inicia la conducción, ¿cierto? O sea que usted ya no analiza con esta función, ¿cierto? Sino analiza con el voltaje de línea BRS, ¿cierto? Que el voltaje de línea BRS es menos raíz de 3b pi coseno de omega t más pi tercios, pi sextos, si no estoy mal, igual a E. Entonces de ahí ya le cambia todos estos límites, ¿sí? Ya le cambia todo esto, ¿sí? Entonces acá, ¿dónde inicia? ¿Dónde se ve? Entonces, ¿dónde se ve este circuito? Se ve desde este punto, desde su nuevo ángulo de inicio, que va a cambiar acá, hasta beta. Después, ¿cuándo va a ser 0? Va a ser 0 desde beta hasta ese ángulo de inicio más el periodo, porque recordemos que estas señales se repiten, la corriente, estas señales se repiten cada pi tercios, que es el periodo de la salida. Entonces, ¿qué es cada pi tercios? Que acá va un pedacito
después es 0 y después vuelve y se repite. Pero desde donde inicia hasta donde volvió a iniciar es pi tercios. O sea, desde este rango hasta acá. Desde ahí hasta ahí es pi tercios. Que esté compuesto de dos partecitas. Está compuesto del rango donde hay corriente y del rango donde no hay corriente. Eso es lo que yo defino acá en la corriente de salida del modo de conducción discontinuo. ¿Sí? Mire que acá yo lo digo, perdón, la corriente de salida, acá, ¿cierto? Esta corriente de salida. Discúlpame que esto se... Se cansó el computador. Sí, ya no responde. Entonces, esa corriente de salida va a estar definida. A ver, sí. Entonces hagámoslo, miremoslo acá. Sí, se cansó el computador. A ver, lo reiniciamos. Entonces va a estar definida por dos rangos. Uno donde hay corriente y el otro donde no hay corriente, que esa es la concepción de modo de conducción discontinuo. Es eso igual. Pero sí debe tener en cuenta, si lo va a analizar en otro rango, pues le toca desde cero tener en cuenta cada una de esas funciones. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Listo, Duan? Gracias, ingeniero. ¿Listo? Acá me ha faltado este. ¿Listo? Y acá hacemos nuestro resumen, ¿cierto? Entonces, que esa corriente, ¿sí? Que la corriente de salida es... Hay corriente a la salida desde 5 pi sextos más alfa hasta beta, y que desde beta hasta, que este lo podemos simplificar acá como alfa más 7 pi sextos, no va a haber corriente, que es el ranguito donde se hace discontinuo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ingeniero, o sea, el beta lo hallamos con la solución de la ecuación que nos daba ahí su merced, y teníamos dos betas, ¿cierto? El alfa era lo mismo, es que no me quedó. No. Listo, muy bien. Entonces, muy bien, esa pregunta es muy importante. Entonces, acá. Importante, entonces. Mire que 5 pi sextos más alfa es el inicio de la corriente y beta es el final de la corriente. Entonces yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo acá 5 pi sextos más alfa es el ángulo donde inicia la corriente y beta es el ángulo donde finaliza la corriente. Jesús. ¿Listo? Sí, señor, pero entonces ese alfa como tal, ¿cómo lo hallo? Entonces ese alfa, O sea, sí, ese alfa es el ángulo en donde la fuente, el voltaje de línea supera el valor de E. Entonces por eso lo igualo, es el punto donde son iguales, ¿sí? Y a partir de ahí ya los diodos quedan en directa. Entonces yo despejo, mire, yo defino al ángulo, que este es el ángulo de inicio, ¿cierto? Este es el ángulo de inicio. Ángulo de inicio de la corriente. Entonces, ese ángulo de inicio, ¿en dónde está? O sea, ¿en dónde se intersectan E y el voltaje de línea? Entonces, yo defino ese ángulo como el 5 pi sextos más alfa, por las razones que ya les había comentado. Entonces, de ahí despejo, ¿sí? De ahí despejo y encuentro que alfa es el arcoseno, ¿cierto? Porque lo hice con la línea BST. Y el arcoseno de E sobre menos raíz de 3b pico menos 5 pi sextos. Ahí encuentro alfa, pero alfa ¿qué es? Recordemos, alfa es este pedacito chiquito, ¿sí? Este pedacito chiquito es alfa, lo que yo llamaba el retardo. ¿Listo? Así es como encuentro alfa. Y beta, si lo encuentro haciendo la función 0, ¿cierto? Y reemplazándola o sea, cuando la función evaluada en beta es 0, que es el final de la corriente. Así es como encuentro a beta. ¿Listo? Sí, ingeniero, gracias, ¿Listo? sí. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Listo, entonces Willington está. No está. Entonces, muchachos, ¿alguien me recuerda cuándo ya podemos comenzar a sacar notas? El 21. El 21, o sea, de hoy en 8. Listo. ¿Recordamos cuál va a ser el trabajo, el primer parcial? Va a ser el taller, ¿no? Listo. El taller que su merced va a dar. Un taller parcial, a dejar. ¿cierto? Sí, señor. ¿Ya definieron las parejas? ¿Recuerdan que es de a parejas? Sí, señor. ¿Listo? ¿Y ya están definidas? Sí, señor. No, señor, algunos no. No todas. Listo, entonces toca que las Personalmente definan. no tengo ¿Por qué? Porque voy a subir el taller, ¿sí? Para que tengan 2 semanas para hacerlo. ¿Listo? Entonces lo voy a subir el jueves y el teoría, si todo es posible, ¿sí? Si es posible que se puedan sacar notas, lo estarían entregando el 30 de julio. ¿Listo? Yo lo subo el jueves. ¿Listo? Entonces para que por favor me hagan saber cuáles van a ser los grupos de trabajo. ¿Listo? Le enviamos los grupos por correo o algo así, ¿no? No, se los dicen a la monitora y la monitora los anota. ¿Listo? Ah, listo, señor. Listo. Entonces, ahora, ¿alguien se pregunta cómo va a ser el taller? Sí, ¿Sí? claro. ¿Quieren Sí, saber? señor. Ingeniero. Sí, pues. Sí, claro. Listo. Sí, Entonces va a ser algo muy novedoso, muy nuevo. ¿Listo? Listo. ¿Cómo va a ser? El taller va a comprender de 2 partes, ¿sí? Se los hago así a modo informal. Una parte es el análisis de un convertidor, que cada uno va a tener uno diferente, ¿cierto? Somos 34, ¿no? En el curso. Entonces saldrán 17 convertidores diferentes, ¿sí? De diferentes topologías, ¿listo? Y va a tener 2 partes. El análisis teórico y la simulación, ¿listo? Entonces, ¿cómo va a ser? Ustedes van a hacer todo su análisis en un M-File, en MATLAB, ¿sí? Entonces crean todo su código, ¿sí? Su código. Piden el valor de, por ejemplo, en el de onda completa trifásico con RLE, entonces pide el voltaje pico, pide la resistencia, pide la inductancia, pide el valor de E, pide la frecuencia, ¿sí? Y ya, ¿sí? Y entonces ahí, uno coloca esos valores y el circuito le calcula todo, ¿sí? Entonces ya con respecto, esa es la primera parte. Entonces todo su análisis, pero en un M-File que le retorne la solución. Y la otra parte es la simulación. Entonces en Simulink, utilizando la herramienta PowerWi o PowerGui o como se diga, van a simular ese circuito, ¿sí? Entonces van a simular ese circuito y van a obtener esos parámetros de rendimiento que se les especificará a cada uno. Entonces van a llamar el valor del M-File, ¿cierto? Que les dio, y lo van a comparar con el valor de la simulación, y ahí digamos que uniéndolo en un solo scope van a mostrar la comparación, que su circuito esté correctamente diseñado. Ese es el parcial. ¿Listo? Entonces, para que vayan mirando la herramienta de PowerWi, que ayer en laboratorio hice una pequeña explicación de cómo se llamaban las funciones o los elementos, y en Dropbox está una simulación ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. Y ese es el parcial, ¿listo? Para que lo dejen en 5.
O sea, todo sería MATLAB. Sí, señor, todo en MATLAB. Todo es en MATLAB. O sea, el parcial es más como de uso de herramientas, obviamente, de un poco de análisis más que otra cosa. No, porque ustedes van a tener una topología diferente del circuito, entonces les toca analizar la topología. Sí. Por ejemplo, Sí. Gabriel, yo llego y le digo, listo, Gabriel, a usted le tocó este rectificador, ¿sí? Este rectificador, ¿sí? Pero con salida negativa. Listo. Entonces, usted primero, ¿qué tiene que hacer? Identificar si es continuo o discontinuo a partir de los parámetros que le den, ¿sí? A partir de esos parámetros que le den, entonces si es continuo o discontinuo, entonces vaya para otro análisis. O yo le puedo decir, listo, salida negativa, análisis continuo. Entonces usted cuando recibe sus parámetros comprueba. Si el circuito es discontinuo, entonces usted retorna es discontinuo, no se puede realizar, ¿cierto? Y así. Pero le toca hacer todo el análisis, ¿sí? Le toca hacer todo el análisis. ¿Sí? O por ejemplo el circuito del parcial, ¿sí? Cristian Moreno, pues yo hice ayer el ejemplo en MATLAB 2018B y guardé el ejecutable, bueno, guardé el archivo en versión 2012A. Entonces, si algo establecemos una versión, ¿cuál es la mínima que ustedes tengan? Y ustedes trabajan en sus versiones, pero guardan en otra versión cuando ya lo vayan a enviar. Y ya, Cristian. Entonces, volviendo al tema, sí. Entonces, por ejemplo, puedo ponerles al grupo 10 el ejercicio del parcial. Ese es el ejercicio y prográmelo y a partir de los parámetros, pues analícelos. ¿Listo? Eso sería el parcial. Dime, Laura, Alejandra. Ingeniero, una pregunta. Si llegas a preguntar sobre el THD, pues tocaría hacerlo como lo acepta MATLAB, o sea, sin hacer la sumatoria No, de los que no digo. te entiendo. Pues es que se supone que tú dijiste que el THD que entrega PSIM es distinto al de MATLAB, Sí. ¿sí? Por la sumatoria de los armónicos. Sí. Si nos llegas a preguntar sobre el THD, tendríamos que analizarlo, digamos, para MATLAB específicamente, que nos dé el resultado igual que MATLAB, o hacemos la sumatoria de los armónicos. Sí, puede ser. Dependiendo de lo que se pide. Si yo le pido el THD total o el THD en AC. Dependiendo de lo que yo les pida. Sí. El AC, discúlpeme, interrumpo. El AC es el que toma MATLAB, ¿cierto? El que bota Simulink en el analizador. Y ahí, digamos, uno solo es restarle, pues lo que yo entendiera que era restarle el IRMS, ¿no? Sí, entonces usted puede despejar. Sí, usted puede despejar. Ese THD que le da MATLAB, que es el solo AC. Entonces usted lo puede despejar y con base a ese, pues calcula en DC. Y ya. El full, el total. El total... Que es el que... El total no es AC, ¿verdad? Sí, el THD AC es el que tiene en cuenta como distorsión solamente de la segunda armónica en adelante. Y el THD total es el que tiene en cuenta el DC y la segunda armónica en adelante como distorsión. Esa es la diferencia. ¿Listo? Ah, ya. Listo, gracias, ingeniero. Sí. Muy amable. Listo. Entonces, ese va a ser el parcial. ¿Listo? Todos van a tener convertidores diferentes. ¿Listo? Y por último, recordarles la exposición del día miércoles, ¿cierto? Para los 3 primeros grupos. Y la exposición del día jueves para los 4 restantes grupos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muchachos, entonces quedaría todo
finalizado. Yo les subo los documentos de los análisis de la clase a Dropbox para que puedan repasarlos y así poder preparar sus parciales. ¿Listo? Listo, ingeniero, sí señor. Listo, entonces nos vemos el jueves. Para los que puedan asistir, muy cordialmente invitados, ojalá todos puedan asistir. Los que no, entonces se subirá los videos de las exposiciones a YouTube. Gracias, ingeniero.